días. Vamos a dar inicio a la actividad de derecho probatorio. Tenemos hoy la tercera actividad, la cual estaba programada para la semana pasada. Por motivo de fuerza mayor no se llevó a cabo por cuanto había unas actividades acá en la universidad. Y entonces total que se corrieron 8 días. La nueva programación es académica de la institución. Buenos días, Caterina, ¿cómo está? La nueva programación de la cuestión de la coordinación académica genera que las clases son cada 15 días. Entonces hoy tenemos 25. Vamos a tener la tercera actividad hoy y vamos a mandar ese trabajo correspondiente a la tercera actividad para el día 8 de julio. Para el día 8 de julio. Máximo hasta las 12 del día. 12 del día, el día sábado 8 de julio. 12 p.m. Y posteriormente, ese mismo día 8, tendremos la última actividad y enviaremos el trabajo más tarde el día 18. El día 18 a las 12 p.m. como tope máximo. Comentaba acá a uno de los participantes que está presente, el compañero Moreno, ¿no? Moreno, la situación del corto tiempo para poder profundizar en un tema tan extenso como es el derecho probatorio. Tuvimos la oportunidad ya en los 2 ciclos anteriores de clase hablar sobre lo que en sí viene siendo las nociones sobre el derecho probatorio. En aquella oportunidad hablamos de la naturaleza jurídica del derecho, hablamos las premisas jurídicas, hablamos también qué es el derecho probatorio en México, para hacer una comparación, qué es la verdad de la prueba, hablamos sobre el objeto de la prueba, hablamos sobre la carga de la prueba, hablamos de igual manera sobre qué es la prueba en el proceso penal y hablamos sobre la relevancia de la misma y otros temas relacionados con la prueba. Hoy, después de haber tocado un poquito el tópico de la prueba, quiero profundizar en algo. De repente voy a salirme un poco de la programación, pero creo que como docente de la materia puedo tener la discrecionalidad de profundizar un poquito más porque el lema es tocar los puntos principales para que ustedes en este corto tiempo de 4 actividades puedan interpretar bien lo que es el derecho probatorio y posteriormente quedará a criterio de cada uno de ustedes el interés que tengan en profundizar en el conocimiento de determinada materia del derecho. El derecho pues, es un poco complejo y es bastante extenso. Y alguien dijo en alguna ocasión que el derecho era abstracto, entonces por eso cada quien quiere o da un criterio diferente y muchas veces genera controversias. Y no puede existir prueba dentro del proceso jurídico, llámese ya sea los 5 procesales que les mencionaba en estos días en clase de ustedes, que es el procesal civil, el procesal penal, el procesal constitucional, el procesal laboral y el procesal administrativo. Los denomino estos 5 procesales que son los conocidos a nivel universal y que a la vez aglutinan una cantidad de los diferentes derechos, ramas del derecho. Pero sí son 5 procesales. Entonces no puede existir las pruebas dentro del derecho procesal, independientemente de la materia, si no sabemos cómo nace la prueba. Y la prueba tiene un inicio. Buenos días, Abigail, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, doctor. Todo bien, aquí estamos. Bueno, me alegro que esté por ahí ya pendiente de la cuestión. Entonces no puede haber una prueba bien fundamentada si no tenemos cómo nace la prueba. Para algunos estudiosos del derecho, tenemos el pleno conocimiento de qué es el indicio. Y tenemos lo que es la presunción. Entonces yo voy a tocar hoy, le comentaba aquí al compañero participante Moreno que está presente aquí en la universidad, ya la primera clase también me honró con su presencia y vino directamente acá, de que es bastante difícil en 45 minutos poder hacer un desglose de una cantidad de temas tan importantes. Yo solamente toco algunos tópicos que van a guardar relación sobre el tema,
les doy los puntos eventuales y entonces ustedes pues comenzarán a profundizar cada quien en lo que va, en lo que se va a fundamentar el trabajo. Y vuelvo y repito que deberá ser entregado el día 8 de julio, máximo hasta las 12 del mediodía. Y de igual manera, el día 8 de julio tendremos la otra actividad y el trabajo final será el día 18/7. En aras de que algunos de ustedes viajan constantemente por cuestiones de trabajo y eso, entonces voy a hacer unos cambios en la evaluación académica y este trabajo que se va a hacer hoy, por favor, van a mandar un trabajo que no sea inferior de 8 páginas sobre este tema que tiene mucho material y que ustedes pues deben de estudiarlo para conocer más o menos sobre lo que va a tratar el tema hoy. Y de igual manera, el último tema, vamos a eliminar el video y en el último tema pues vamos a decir cómo vamos a hacer para presentar un esquema total de todo lo visto en las 3 actividades anteriores. Pero eso lo tocamos posteriormente. Este trabajo se fundamenta como 8 páginas mínimas, 8 páginas mínimas. Trabajo que no tenga 8 páginas mínimas, yo lamentablemente pues no lo podré evaluar porque no se cumple la normativa que está establecida por el docente en este caso. Y aclaro, no es que sea tan dictatorial, no es que la materia obliga a profundizar bastante en el conocimiento. Tampoco es que me van a mandar con letra 25, 26 para echar bastante rápido la hoja, ¿no? Porque como cuando se inventó la trampa, bueno, el profesor quiere 8A, bueno, vamos a poner letra 25 para que, y 4 renglones y llenamos la página, ¿no? Entonces, máximo la letra 14, ¿no? 12, 14. Entonces, la semana pasada, en las clases anteriores, hablamos algo sobre el derecho probatorio y hablamos sobre las pruebas. Entonces decía que no puede haber pruebas si no existe el indicio. Y los indicios, según algunos conocedores del derecho, desde hace muchas décadas atrás, dicen que cuando existen 2 indicios, prácticamente se construye una prueba. Hoy en día, algunos relacionan la presunción con el indicio. Y quizá lo hacen desde el punto de vista porque de repente yo presumo, un ejemplo muy práctico, yo presumo que se acabó el queso y que posiblemente mañana no hay queso para el desayuno. Presumo. Está manejando un indicio de que está presumiendo de que no existe queso, para ponerlo muy práctico. Entonces, ¿cuál es deber ser para darle legalidad y darle la vigencia cierta a ese indicio? Pues muy sencillo, ir a la nevera, abrir la nevera y ya tiene la presunción de que puede ser que no haya queso para mañana. Esa es la presunción. Pero el indicio es el queso. Entonces tiene que ir a la nevera y verificar que no existe queso. Si no hay queso, pues le está dando fe a la presunción de que presume que no haya queso. Y si hay queso, pues entonces esa presunción que tenía, pues no va a surtir el efecto por cuanto se desvirtúa de que sí existía el queso en la nevera. Entonces no tiene pues prácticamente una vigencia de decir, no, es que no se va a hacer mañana la arepa con queso porque no hay queso, porque tengo la presunción de que no hay queso, pero resulta que el queso está en la nevera. Entonces, estoy poniendo este ejemplo práctico de la casa, porque así sucede en el derecho penal venezolano y en el derecho penal mundial. La presunción es lo que nos hace presumir de algo que está sucediendo o que se dio o que puede estar pasando. Entonces, la presunción nos lleva a verificar los indicios. Y los indicios son los medios probatorios que se convierten posteriormente en la prueba dentro de determinado proceso. De acuerdo a la tipicidad del delito y de acuerdo a la rama del derecho, pues surte el efecto el indicio. Por lo menos nunca es igual el indicio de una acción jurídica laboral a una acción jurídica penal. Porque penal tiene que ver con hechos delictivos de sangre, de violencia, de violaciones, de robo, una cantidad de cuestiones que atentan al ser humano y a la propiedad. En cambio, el derecho laboral afecta la parte social, la parte pecuniaria, porque el que reclama en el aspecto laboral
son las prestaciones y de servicios, independientemente que de repente pueda acaecer un accidente laboral, que ya son hechos fortuitos que suceden muy rara vez, donde una persona se puede ver involucrada por referente a un accidente laboral, una amputación de una mano, la pérdida de un dedo, otras cosas, pero son muy eventuales. Siempre por regulación son reclamos sobre prestaciones y actividades que ha generado con la empresa, despidos indirectos, otras cosas. Pero el derecho penal tiene otro tipo de indicios diferentes. Dicho esto, pues voy a comenzar a nombrar algunos indicios y yo les voy a agradecer, por favor, ir tomando nota para que ustedes posteriormente hagan un esquema de lo que son estos indicios y qué significa el indicio dentro del proceso. De igual manera, como sucede con el indicio y la presunción, también viene algo que se hace con ese indicio. Entonces, para la próxima clase, la cuarta actividad, vamos a ver qué hacemos con ese indicio y cuál es el camino que se le debe dar a ese indicio para llevarlo como una prueba fundamental dentro del proceso. Pero eso, para hacerlo, tiene que existir un sistema. Y el sistema que se utiliza no es nada menos y nada más de un procedimiento que se denomina guardia de custodia. La guardia de custodia es la que hace guardar lo que se recaba como medios probatorios en determinados sitios y que guardan parte de esos indicios. Dicho esto, pues podemos comenzar diciendo que el indicio es todo hecho o circunstancia que acredita a través de los medios probatorios y que adquiere significado de su conjunto cuando conlleva al juez a actuar con certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia. ¿Por qué lleva al juez a tomar una decisión? Porque el juez desconoce qué sucedió en el sitio del suceso. El juez no estaba allí. El juez desconoce qué pudo haber pasado cuando se cometió el robo. El juez desconoce qué pudo haber pasado cuando hubo la violación. El juez desconoce qué pasó cuando se dio el homicidio. Entonces, el indicio son circunstancias que se van a recabar en el sitio de suceso o fuera del sitio de suceso que van a servir como medios probatorios para clarificar la situación de culpabilidad y que es deber del abogado defensor saber manejar el medio probatorio y saber descartar estos indicios para poder demostrar la inocencia de su defendido. Porque no hay que olvidar que el Ministerio Público lleva la fase acusatoria y el defensor, su nombre prácticamente dice, lleva la fase de defender, salvo en algunas oportunidades que el abogado se convierte en querellante y se adhiere también a la parte acusatoria que viene siendo el fiscal del Ministerio Público. Entonces, el indicio no es nomás sino circunstancias acreditadas a través de los medios probatorios. Entonces, enmarca el indicio dentro del derecho probatorio. Algunos jurisconsultos dicen que una vez establecida la existencia y la autenticidad de cada indicio, para considerarlo de su importancia, es necesario examinar los argumentos probatorios adversos a la conclusión que de aquel puede inducir y los contra los mismos indicios que puedan desvirtuarlos. ¿Qué suele suceder? Tenemos un indicio que es el indicio del examen médico forense. Pero nosotros somos abogados, no somos médicos, para poder hacer una oposición clara, precisa y científica a un indicio que viene siendo un examen médico forense. Por eso allí la importancia dentro del proceso penal, que es que el abogado tenga la sapiencia y la inteligencia de la fase inicial del proceso, solicitar la presencia y promover a un experto que guarde relación con la parte médica forense, que conozca a profundidad sobre ese ramo y que nos va a servir como un asistente, un auxiliar dentro del proceso y que lo podemos promover como técnico para que en determinado momento haga la oposición al examen médico forense. Porque tenemos que tomar en cuenta que todo lo que brilla no es oro.
Moreno, por favor, está haciendo la pregunta allí. ¿Quiere hablar algo? El compañero Moreno quiere decir que leyó algo que dice por allí que es un criterio del juez si considera vinculante la presencia o no del experto o la prueba como tal. Pero es que cuando estamos hablando de medicina forense, en este caso hablemos por lo menos de un homicidio o hablemos de una violación, debemos en determinado momento promover un experto. Y no es el juez que tenga la discreción de decir que no es vinculante porque prácticamente está atentando contra el debido proceso y el derecho a la defensa del imputado y el interés que tiene el abogado defensor de promover un experto para en determinado momento desvirtuar ese examen médico forense. ¿Por qué? Porque es que las pruebas que muchas veces se hacen en la parte de medicina legal dejan cierta suspicacia de duda, porque muchas veces no son evaluados por el médico que le corresponde hacer esa prueba. Me explico rápidamente. Está de guardia un experto forense toxicólogo y allí llega una niña que fue objeto de violación con penetración anal. El médico forense, que es toxicólogo, tendrá la cualidad, tendrá clarificado como médico, pero tiene, pero tendrá la especialización para determinar las lesiones anales o vaginales que pueda tener esa niña o esa mujer. Profe, pues yo pienso que cada médico forense, pues me imagino que también tiene su rama, ¿no? Y usted habla de que él es forense toxicológico. Yo pienso mm, que no sé. Y usted quizá, amigo Abigail. Sí, buenas. Bueno, el examen es legal porque viene con un sello de una institución que le da la legalidad. Ahora, cuando hablamos de la legitimidad, se podría hacer la salvedad de que la persona que está firmando el documento como tal no, no tiene las competencias exactas para realizar un trabajo o un informe de manera detallada. Sin embargo, desde el punto de vista legal, lleva un sello y una institución que lo hace de alguna otra manera legal. Pues mire, yo decir algo a ustedes, lo que me plantea el amigo Abigail, pues deja algo de legalidad y algo de ilegalidad. Pero ¿a quién le corresponde hacer la legalidad o la ilegalidad? Al abogado defensor, porque el abogado defensor tiene que hacer una oposición a esa prueba y debe solicitar que sea declarada nula, porque la persona no tiene la cualidad como médico, experto en esa área, para dar un examen que va a certificar que allí sucedió algo y que va a poner detrás de las rejas a una persona que a lo mejor no cometió nada. Y que ese indicio llevado a través de un escrito con un membrete de la institución que corresponda a Forense hacer eso, pues prácticamente está convirtiendo en una prueba cierta en contra de esa persona. Y lo está enviando, a través de esa prueba, lo está enviando a una cárcel. Y el código del reo, quien va por violaciones, y más cuando se trata de niños y niñas, pues es bastante serio en las cárceles venezolanas y en cualquier parte. Entonces lo está prácticamente condenando a algo que puede inclusive correr riesgo hasta su propia vida, su integridad física. Entonces la importancia de como abogados saber cómo se dividen la medicina forense. Porque es que hay un desconocimiento total y existe, parece mentira, en muchos que ejercen el área penal, que dejan pasar ese strike, y eso lo vimos en casación,
que es la cuestión de impugnar cualquier cosa y que los procesos, los remedios procesales comienzan desde el momento en que comienza el proceso. Desde su audiencia de presentación ya debe comenzar a escribir, a estar pendiente de lo que está pasando. Yo les voy a decir algo a ustedes. La medicina forense tiene nomás dos clasificaciones. Existen los médicos forenses clínicos, que son los que están para examinar vivos, y existen los médicos forenses anatomopatólogos, que son los que van a certificar las muertes violentas y que son objeto de investigaciones penales. Pero los que están, los médicos forenses clínicos se clasifican en determinadas áreas o ramas de la medicina. Entonces, esa pregunta que hice el toxicólogo, pues deja mucha duda. Entonces, es cuestión de que ustedes apenas ven ese informe firmado por ese médico forense, y si ustedes han tenido la habilidad de poder pedir que se permita la presencia de un médico experto, de un técnico experto en medicina, y lo promueven allí, el ciudadano juez tiene que admitirlo, porque caso contrario estuviera obstruyendo el derecho a la defensa de esa persona, y que el derecho a la defensa es una norma constitucional que todos tenemos derecho a la defensa. Entonces, lamentablemente, pues, hay que estar muy pendiente del proceso cuando uno está asistiendo a alguien, porque muchas veces quieren imputarle una cantidad de elementos que no tienen nada que ver con la realidad de los hechos. Dicho esto, vamos a seguir continuando con el tema. Por eso se dice en síntesis, para obtener una certeza moral del hecho, es indispensable que el sentenciador o el juez, para hacer el estudio de los indicios y en contra de indicios, de las diversas hipótesis que pueda devenir de las demás pruebas favorables o no a la conclusión. ¿Qué corresponde al juez? El juez tiene que estar pendiente de que esas pruebas que se están promoviendo guarden relación con los hechos y que estén bien fundamentadas. Tienen que estar bien fundamentadas. Cuando usted ve una prueba o un indicio que se convirtió en prueba y usted le hace la oposición, genera una duda del juez. Entonces, el juez tiene que ponerse a estudiar, a analizar para darle legalidad si esa prueba sirve o no sirve. Entonces, ahí cuando caemos en aquello que veíamos de la prueba lícita, hay pruebas ilícitas, pruebas ciertas, pruebas dudosas. Y entonces, todo proceso, toda actuación, que genere dudas, van a favor del imputado. Entonces, eso es una teoría que maneja el extinto presidente de la Corte Penal, de la Corte colombiana, el doctor Hernán Reyes Echandía. Dicho esto, entonces vamos a pasar, ¿qué se entiende por indicio? El indicio no es más que un elemento perceptible, material o no, que permite deducir la existencia de determinadas circunstancias en un hecho. Son señales que permiten tomar una decisión sobre el camino de la investigación para la búsqueda de la evidencia. Cuando dice que son para que permiten el camino para la búsqueda de la evidencia, eso sucede en el sitio de suceso. Porque el sitio de suceso está rodeado de una cantidad de gamas de indicios y que corresponde al experto investigador que va al sitio saber dibujar y saber salvaguardar el sitio de suceso y buscar indicios que pueden estar en otra parte, no solamente en el sitio de suceso. Entonces ahorita yo les voy a hacer una clasificación a ustedes de todo lo que son los indicios. Por favor, los voy a leer poco a poco. Les voy a poner un ejemplo de cada uno para que ustedes, el trabajo que van a presentar, lo hagan únicamente un trabajo sobre indicios. No se me vayan a hacerme trabajos de otras cosas porque entonces nos enredamos. Vayamos solamente a lo que tiene que ver la clase, que son de indicios. Los indicios, según algunos expertos en la materia, muy estudiosos de hace muchísimos años, dicen que los indicios por lo menos se clasifican en 6 tipos. Y esos indicios están clasificados en físicos, químicos, biológicos, móviles, fijos, palpables y latentes. Por eso siempre se parte de la premisa que dice que el perito forense, al momento de realizar una investigación criminalística, se encuentra con una gran diversidad de indicios y evidencias que lo conllevan a pruebas.
el detective debe tener en cuenta todos estos elementos para cumplir con una labor adecuada que permita el esclarecimiento de los hechos y dar con el culpable del mismo. La clasificación de los indicios existe al menos en los 6 tipos que le he señalado anteriormente. Por eso, también otros jurisconsultos dicen que la diversidad de evidencias y pruebas con las que se encuentra el perito en una investigación criminal radica respecto también, a pesar de los que ya les expliqué, de entrar en vigencia estos, que son la naturaleza, el estado, el lugar, el origen, el momento y la capacidad. A su vez, vamos a enumerar estos por su naturaleza. Por favor, tomen nota para que puedan ustedes hacer un bosquejo de cada trabajo, colocar ejemplos. Yo les estoy solamente dando algunos indicios y les voy a dar unos ejemplos para que puedan más o menos tomar el corriente de cómo tiene que ser el trabajo. Y que les va a ayudar en el futuro, en su medio de defensa, porque cuando ustedes estén en presencia de un expediente, sea el del procesal que sea, van a saber si están completos los indicios o hay algunas cuestiones allí que no cuadran, que ustedes pueden tener tela para cortar para poder montar una buena defensa, sea laboral, sea penal, sea constitucional, sea administrativa, sea civil. Pero hay que saber manejar esto. Los indicios por su naturaleza se clasifican a su vez en un indicio físico. ¿Cuál es el físico? Para que tengan una idea. Es lo referente a todos los objetos materiales que tengan un uso específico o no. Una persona se presume que murió objeto de un golpe contundente en el cráneo. ¿Cuál sería el objeto? ¿Cuál sería el indicio físico? El indicio físico. Pues sencillamente el arma o el objeto con el cual se le ocasionó el golpe contundente a la persona. Eso pasa a ser un indicio físico. Pero si nos presentan un expediente donde dice que fulano de tal murió víctima de un impacto fuerte que recibió en el cerebro, el cual le dio una fractura abierta y le ocasionó la muerte, y nos escriben que la fractura abierta del cerebro y que la fractura abierta y que la fractura abierta, pero no nos muestran el indicio, no nos presentan ni siquiera un martillo, un arma con una piedra, un palo, pues lamentablemente el fundamento del indicio que fue con un golpe no aparece. Entonces allí se genera una duda. Fíjense que son comparativas, estudiar como una clase muy sencilla, pero es muy importante, científica. Entonces se genera una duda. ¿Qué correspondía? Como hay una duda, esa duda, ¿a quién va a beneficiar? Pues nos va a beneficiar a nosotros como abogados porque nos vamos a sobrar allí haciendo una exposición de motivos y vamos a poner muy mal parado el cuerpo que hizo esa investigación policial. Y vamos a generar dudas dentro de esa clasificación que hizo medicina forense y que el cuerpo de investigaciones, cualquiera que sea, pues no recabó la evidencia, el indicio exacto de cuál fue el objeto contundente con que esa persona fue agredida y se le ocasionó la fractura de cráneo y entonces lamentablemente pues no hay arma, no hay objeto, no hay una evidencia cierta con que se golpeó. Entonces decir que Pedro Pérez le dio al señor, y valga la palabra un poco fuerte, un garrotazo y le partió el cráneo, pero resulta que no aparece el objeto contundente. Entonces, podemos partir de la primicia que fue que el señor se cayó. Y entonces, de un homicidio, no estamos yendo a un accidente, el señor se cayó. No tenemos, no hay cómo, no, la investigación no generó que existió un indicio físico que demostrara que el señor fue objeto, con un objeto fue ocasionada una lesión que le ocasionó posteriormente la muerte. Aquí Moreno me está haciendo una pregunta que es la siguiente. Hola, Debbie, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Buenos días, Señorita. profesor. Bien, gracias a Dios. ¿Y a usted cómo le va? Muy bien, bienvenida a clase. Aquí el compañero Gracias. Moreno, que está aquí en clase presencial, pero no tiene audio, me está haciendo una pregunta. Me dice que sí, obligatoriamente que tiene que estar el indicio de la arma, porque él conoce de un caso de un niño que fue tirado al guaire y que apareció con
con dos impactos dos impactos de bala. Aparentemente fue el padrastro que le ocasionó esta herida al niño, que entonces no se demostró el indicio allí. Allí ya no es indicio, allí está la presunción de que pudo haber sido el padrastro que mató al niño con los disparos, pero no aparece el arma. Entonces, valdría que ver si la medicina forense, los cuerpos de investigaciones, hicieron un estudio exhaustivo referente a la actitud del señor, si pudo demostrarse que el señor disparó un arma, porque eso queda plasmado en los rastros en la piel de la persona, y si a la vez hay testigos que pudieran haber presenciado, oído que los disparos o X cosas, o sea, un trabajo investigativo, porque se puede dar el caso que no aparece el arma incriminada, pero las evidencias señalan de que fue la persona porque prácticamente se desprendió del objeto con que ocasionó las lesiones, pero hay suficientes indicios de que fue el que manejó eso, porque se presume que fue, y a través de los indicios que se han manejado, pruebas testificales que vieron cuando disparó, el examen de parafina que se hace en la medicina forense para determinar si fue que disparó o no. Entonces, esa cuestión que hace, perdón, los cuerpos de investigación, el examen de perfil, todo eso se determina de que la persona manipuló un arma. Pero si eso no se logra determinar, y si muchas veces pasa por alto que la fiscalía omitió ese examen que es tan importante, pues no hay suficientes indicios para llegar a una prueba contundente en contra de la persona. Allí juega Los muy rastros de importante. pólvora, profe. Dígame. Los de pólvora cuando manipuló el arma. Sí, eso se llama la parafina, prueba de parafina. Eso, Ujú. por eso es tan importante manejar el criterio de lo que es en el proceso, lo que denominamos algunos, lo que son las técnicas y las estrategias. Las técnicas son aquellas armas, aquellos elementos jurídicos que nos permiten demostrar la inocencia o culpabilidad cuando actuamos en querellante en contra de una persona, y la estrategia es lo que nos permite negociar, en el buen sentido de la palabra, cuando no hay más que ya está, sino que está demostrada la culpabilidad de la persona, es negociar para que la osimetría nos dé una pena que sea más satisfactoria a la persona, y que en vez de ir a pagar 20, 25 años, podamos de repente conseguir una pena de 8, de 10 o inclusive hasta de 6 años, que le va a beneficiar para salir más rápidamente que condenarse con 20 años. Porque cuando hay suficientes elementos de culpabilidad, muchas veces la gente se encierra y se a un juicio, y resulta que va a salir peor, cuando se puede ahorrar un acuerdo procesal y llegar en la misma fase de control, admitir los hechos, pero bien fundamentados y bien argumentados también por la defensa, para que la persona salga beneficiada. No olvidemos muchas veces que cuando hay una persona que es menor de 21 años, tiene también el Código Penal, le da el derecho a gozar de determinado beneficio también. Y si es una persona que es primario, que nunca ha cometido un delito, que está estudiando, que es menor de 21 años, pues tiene bastantes elementos que lo pueden también ayudar no quiere decir que lo va a eximir de la culpa, pero te beneficia de algunas rebajas de los mismos. Y Profesor, más, esos serían atenuantes. sí, señor, y más si inclusive admite los hechos, pues se puede ayudar. Pero eso se llama estrategias procesales para poder llegar a un entendimiento con el juez y con el fiscal, objeto de tener un orden procesal y salir rápido la cosa, pero siempre y cuando comentándole al imputado y a los familiares del imputado, porque si se contratan para que haga una defensa, pues tiene que estar constantemente en un feedback con los que te están contratando y con la persona que está siendo investigada. Eso que estamos hablando ahorita se llama el indicio físico. Cuando hablamos del indicio químico, son aquellas sustancias que pueden ser identificadas a partir de sus elementos constitutivos. Los indicios químicos son personas que mueren por envenenamiento, personas que mueren hay muchas personas que mueren de repente por envenenamiento cuando utilizan aquellas cuestiones para fumigar. Entonces tienen que estar provistos de guantes, tienen que estar provistos de una careta para fumigar en el campo. Y muchas veces no lo hacen. Entonces se han dado casos que esas personas muchas veces son objeto de envenenamiento dentro del campo por determinada persona, y entonces les quieren achacar eso, que era que no se protegía cuando estaba en el sistema de fumigar el campo, y entonces allí estamos llevando una acción laboral para tapar un homicidio. Entonces es que está pendiente. Eso se llaman los indicios químicos. Y insistimos, los indicios biológicos. Se trata de todos fluidos corporales. Su análisis permite identificar a la víctima, al agresor, y establecer relaciones de contacto físico entre las dos.
gracias al principio del intercambio. Ejemplo, una violación, una penetración. Allí existe un contacto directo de víctima y victimario. Rastro de piel en las uñas de la persona. Nos permite determinar el ADN. Rastro de cabellos en un sitio de suceso. Esos son lo que llaman los indicios biológicos, que nos permite determinar la culpabilidad de determinada persona. Entonces, fíjate que todos estos indicios nos van generando única y exclusivamente a constituir una prueba. Y estos se llaman indicios por su naturaleza. Ahora también se encuentran clasificados los indicios sólidos, los líquidos y gaseosos por su estado de composición. En estos días en San Cristóbal estuvo lamentablemente, unas situaciones que fueron bastante críticas para los que tenemos la sensibilidad de sentir la pérdida de unas personas que muchas veces fallecen sin haber hecho nada, estando en su casa en un estado de descanso, ¿no? Que fue este señor de la policía que murió él y sus 2 hijos y la esposa y inclusive hasta la mascota. Y posteriormente a los pocos días murió la otra señora y se salvó los 2 heridos que se habían quedado esa noche durmiendo con la tía en la casa. ¿Por qué? Porque esos fueron los indicios que ahí incluyen lo que son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Fue producto de la fuga del gas del calentador y entonces son indicios que se pudieron determinar a través de unas pruebas que se realizaron por el cuerpo de bomberos, que son los que tienen que más que todo esta relación cuando hay de cuestiones domésticas de gas y eso, y fueron determinados que ha sido por un proceso químico que queda allí en el calentador y eso genera un envenenamiento para las personas que llegan a respirar ese tipo de cuestiones de gas que quedan allí. ¿Y qué sucede? Porque muchas veces pues, no hay nada abierto, no hay una ventana abierta, nada para que esos gases puedan fluir, pueda entrar aire y todo, entonces se le va quitando un poco el peso. Pero como todo estaba cerrado, pues ocasionó el problema. Ese problema se da más que todo por calentadores de gas. Y todos son también los llamados como indicios sólidos, líquidos, gaseosos. Ahora hay otro tipo de indicios. Indicios por su estado. Esos indicios por su estado están los indicios móviles. Son todos aquellos objetos de fácil transporte por su peso o por su volumen. ¿Cuáles son los móviles? Cuando se hace un robo, pues se utiliza el medio de transporte. Entonces, cuando se hace el traslado de un cadáver que se llama la liberación del cuerpo, por lo menos yo defendí aquí un caso que se dio aquí en la Loma del Viento, que era el Triángulo Amoroso. La persona falleció, objeto del homicidio en un sitio, y fue dejada en otro sitio. A través de la mano, yo fui el que defendí a esa gente. Aquí en Moreno, en Imparque fue el que consiguió la mano de la muchacha. Y la llevó un perro. Y cosa curiosa, fíjate lo que es la vida, ¿no? La muchacha fallece y se liberan del cuerpo en la parte arriba del Loma del Viento y botan el cadáver en un sajmón allá en la montaña. Y a cierta distancia hay una casa, una casita. Y resulta que llega un perro allí, y no sé cómo llegó donde estaba el cadáver de la muchacha, y logró quitarle la mano. Y el perro se fue y dejó la mano justamente en la casa, en toda la puerta de la casa. Cuando el señor de la casa, llamémoslo como dicen la gente del campo, el labriego, pues abre su casa, lo primero que consigue es una mano allí en la puerta de la casa. Inmediatamente comenzaron investigaciones y era la mano de la joven en aquella oportunidad. Y entonces, pues allí estábamos en presencia se manejaba como un secuestro, posteriormente fue un homicidio. Y pues estaba el proceso que había que pasar allí. Yo fui abogado defensor de las personas allí involucradas en eso. Y bueno, lo demás pues ya pasa a formar parte del trabajo de uno, no sé cómo lo hizo, pero allí se dieron muchas cosas pero solamente le estoy comentando esto así a grosso modo porque esos son unos indicios móviles. Posteriormente el arma se consiguió en otro sitio, el cadáver había sido objeto de un homicidio en otra parte, y bueno, entonces cuestiones eso se llaman móviles, son los medios de transporte, la liberación de los
de las personas involucradas, inclusive de los cadáveres donde se dejan en otro sitio que no es, y eso desvirtúa una cantidad de situaciones que ponen bastante en evidencia que las cosas no son. Mira, yo tengo un libro hecho por el doctor Rivac, médico forense privado, que ya tiene muchos años ya de edad, pero está muy lúcido en sus cuestiones, y con el cual he tenido la oportunidad de trabajar en reiteradas oportunidades y me ha asesorado. Y el doctor Rivac tiene en uno de sus libros un caso de una persona que muere objeto de un homicidio en una ciudad. Posteriormente es trasladada, ahí es un indicio móvil, es trasladada a otra ciudad y posteriormente la llevan a otro sitio. Y el cadáver fue encontrado en otro sitio. Pero dentro de la base cerebral, el cadáver, su estado de descomposición y eso, presentaba un tipo de arena. Y entonces ustedes habrán visto los famosos relojes de arena, ¿no? Y entonces ese cráneo tenía un tipo de arena que no correspondía al sitio donde fue encontrado. Entonces estábamos en presencia de un cadáver de una persona que en vida fue asesinada en un sitio. Posteriormente el cadáver fue llevado a otro sitio donde se contaminó con las evidencias que correspondían a ese sitio y posteriormente dejaron el cadáver en otro sitio. Y allí penetró arena de playa que no correspondía a la arena que tenía inicialmente ni a otros rastros que tenía el cadáver de otro lado. O sea, el cadáver fue paseado de un estado a otro y otro estado a otro. La pregunta, ¿cómo lo pasearon? Bueno, simplemente pues pasó por las cábalas y todo y nadie se dio cuenta, pero la cuestión es que es un proceso investigativo que genera a determinar los indicios que son ciertos y los indicios que no son ciertos. Entonces están los indicios por movilidad. Tenemos los indicios que son fijos. Pueden separarse de la escena de los hechos. Hay sitios que son fijos que se separan de la escena del hecho. ¿Qué suele suceder? Una persona tiene un impacto con un poste, que es un objeto fijo, pero posteriormente esa persona puede ser sacada de allí y puede ser llevada a otro sitio donde existe también una movilidad de la persona lesionada y la dejan en determinado sitio, pero el producto fue de un objeto móvil, fijo en otro lado. Están los indicios palpables. Son aquellos pistas que el investigador puede descubrir en el sitio de los hechos mediante la observación atenta al lugar. Se refiere a todo lo que es posible encontrar a simple vista. Lo palpable es lo que vemos, lo palpable es lo que tenemos enfrente, pero no quiere decir que como abogados defensores nos vamos a ceñir y a darle visto bueno todo lo que dice el acta policial, porque las actas policiales también se equivocan. ¿Y qué pasa? Un ejemplo palpable. Se demuestra mediante la prueba testimonial que una persona vio cuando el sujeto fulano de tal despojó del celular a la señorita fulana de tal. Y la señorita fulana de tal dice que fue el sujeto fulano de tal que le despojó el teléfono en la calle tal con carrera tal. Prueba palpable y testimonial de indicio en contra de nuestro defendido. ¿Cuál es el medio probatorio? Verificar la defensa si alrededor de esa área existen cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, solicitar, verificar la filmación de esas cámaras y muchas veces se logra hacer eso y resulta que esos que son palpables se demuestra que no es así porque resulta que las filmaciones de tal hora a tal hora que dice que sucedieron los hechos no aparece. No hay ninguna. De repente puede aparecer cuando el muchacho que nos pretenden involucrar en un hecho punible va saliendo de su casa, que quede en ese sector y se monta en una moto, se monta en un carro y se va, pero en ningún momento se ve que despoja a nadie de ningún celular. Porque aquí, en nuestro país y en cualquier parte, para montar hechos ilícitos, están mandados a hacer. Si aquí Moreno me está haciendo una salvedad, que también él tiene otra cuestión, una incidencia donde mataron a un muchacho,
Y argumentaban que venía armado y todo eso y que era mentira a través de las cámaras. Por eso la importancia cuando vamos a defender o cuando estamos ejerciendo el derecho, más que todo en la parte penal, tenemos que estar pilas. Y el derecho penal es muy bonito, pero el derecho penal, recuerden ustedes que nos colocan en las manos la libertad y la vida de una persona. Entonces es fundamental. El derecho penal se puede ganar dinero, como se gana en el civil, en el mercantil, en cualquiera. Pero el derecho penal jugamos con la libertad y con la vida de las personas. Y ponemos en peligro nuestra libertad, nuestro estado físico y nuestra propia vida también. Como se dice en el argot popular, por eso es que los matan. Entonces esto es delicado. El derecho penal, cuando, fíjate, estamos hablando del derecho probatorio, y hoy les salí yo a ustedes con estos indicios que ustedes no se imaginaban, y la última clase les voy a hablar sobre la guardia y custodia, que tiene que ver cómo cuidar esto que estamos hablando de indicios, y que no es más sino el derecho probatorio. Ya hicimos un pequeño recuento histórico del derecho probatorio, hoy estamos hablando de los indicios, en la próxima semana hablamos algo de pruebas, ahorita estamos hablando de indicios, después hablamos de presunción, y después nos vamos a la cadena de custodia, que es la que cuida toda esta cantidad de indicios y que van a servir para desvirtuar o culpar a una persona. Continuamos porque esto es un poquito extenso, yo creo que no me da tiempo de poner todo porque tengo clase ahorita a las 11 de doctorado. Y tenemos los indicios latentes, que incluye todos los indicios que precisamente el uso de un instrumento especial de la observación para descubrirlos. Los indicios latentes son aquellos que se determinan los objetos utilizados para cometer el delito. Estamos en presencia de que una persona falleció por un impacto de bala, pero no tenemos el arma incriminada. Pero el hecho de que no aparezca el arma incriminada no quiere decir que no se pueda presumir la participación de una persona porque hay una cantidad de indicios. Fíjate cómo es, la presunción nos lleva a sospechar. Es la presunción de que Pedro Pérez fue el que disparó. ¿Por qué? Porque hay indicios testimoniales que dicen que Pedro Pérez siempre pasaba por la casa, ofendía al Señor, el Señor también le contestaba y había una enemistad manifiesta entre los dos. Existe el otro que una vez Pedro Pérez se rascó y llegó a la casa allá e hizo unos disparos en la puerta de la casa. Hay otro indicio que Pedro Pérez cada vez que tomaba decía que iba a matar a ese señor. Y resulta que un buen día apareció muerto el Señor. Pues todos esos indicios que pasaron anteriormente, se presume que quién pudo haber sido entonces. Pues muy sencillo, Pedro Pérez. Que una muchacha se veía que salía de su casa y pasaba un motorizado y se montaba en la moto y la muchacha se perdía. Llegaba en la madrugada con la misma moto. Y un buen día la muchacha se perdió y no volvió más a aparecer. Y a la vuelta de los 2, 3 días la consiguieron por allá en una carretera por allá asesinada. ¿Cuál es la presunción? Pues hay un indicio que demuestra que es un tipo que llegaba de tal color de la piel, con una moto marca tal, que llegaba en la noche, la muchacha se montaba, iban por ahí a discotequear, la traía por ahí a las 12, 1 de la madrugada, pero hubo un día que no la volvió más a traer. Entonces se comienza a indagar a través de esa persona, cómo era, qué tipo de moto era, a qué sitios iban, a qué motel pasaban, todas esas cuestiones, y ahí se van determinando una cantidad de indicios, que nos lleva a una prueba. ¿Y qué es la prueba fundamental? Y lo que llamamos la prueba reina para poderlo imputar de un delito. ¿Y cuál es el ser de nosotros? Bueno, si eso está sucediendo, pues vamos a demostrar si es verdad, pues no nos queda más alternativa sino hacer la técnica y las estrategias para poder negociar, que entre comillas, no malinterpreten, es decir, bueno, si es verdad que cometió esto, bueno, vamos a demostrar qué pasó, cómo actuó y por qué lo hizo. Y llegar a un acuerdo para que la pena sea menos gravosa para esa persona. Pero hay indicios y los indicios salen a través de la presunción. Entonces, la presunción nos lleva indicios y los indicios bien fundamentados nos llevan a la prueba. Y las pruebas se convierten en lo que dije anteriormente, en pruebas ciertas, pruebas fáciles, pruebas falsas, pruebas nulas, una cantidad de cuestiones que nos va permitiendo y que todo eso conforma el contexto de lo que es el derecho probatorio en el derecho penal, que es lo que estamos estudiando. Dicho esto, nos pasamos a otros indicios. Estamos los indicios transitorios. Los indicios transitorios no duran mucho, porque son los que se descomponen al pasar del tiempo.
En el sitio de suceso puede haber muchos indicios, pero hay que protegerlos. Por eso los cuerpos de seguridad, llámese policía de los estados, policías municipales, ellos llegan y acordonan el sitio mientras que llegue el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, porque es para proteger el sitio de suceso. Entonces, allí hay una cantidad de evidencias que en determinado momento pueden perderse. De repente allí puede haber un cuchillo que alguien lo toma, en una casa donde hay una violación puede haber unas sábanas que alguien las toma, y una cantidad de elementos que son de vital importancia para demostrar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Esos son los famosos indicios transitorios. Y están los indicios definitivos. Son aquellos que permanecen inalterados con el transcurrir del tiempo y no pierden sus características desde que sean almacenados en la famosa y siempre sonada cadena de custodia. Todo indicio tiene que dársele la cadena de custodia. Y la cadena de custodia tiene un reglamento para ser operada. Y la próxima clase, creo que la última, le voy a explicar muy rápidamente cómo se establece la cadena de custodia y cómo se debe proteger la cadena de custodia y cómo ustedes como abogados defensores pueden atacar esa cadena de custodia porque muchas veces es violatoria y no le dan el fiel cumplimiento a la misma. Y una violación de la cadena de custodia genera la nulidad precisa de un indicio que es una prueba fehaciente para culpar a una persona. Pero resulta que fue manipulada, fue violada la cadena de custodia y entonces pone en dudas la legalidad de la misma. Ahora vamos, indicios por el lugar en el que se encontraron. En el lugar de los hechos. Indicio en el lugar de los hechos. Son todos aquellos indicios hallados en la escena donde ocurrió el hecho delictivo o que se encontraron dentro del cuerpo de la víctima o se planeó y se ejecutó el delito. Los indicios que se encontraban en los lugares de los hechos, pues son todos los que están allí. Si la persona murió por asfixia mecánica, pues bueno, allí debe estar el indicio, debe estar la cama, debe estar el sitio donde estaba, debe estar una almohada, si fue que lo ahorcaron, debe estar el mecate. Hay una cantidad de indicios que es cuestión de verificarlos. Si fue golpeado, pues hay que buscar el objeto contundente con que fue golpeado. Si la persona fue asesinada, pues allí debe haber por arma de fuego. Pues muchas veces hay concha en el sitio del suceso. Todo eso son lo que se pueda lograr dentro del sitio del suceso. Dentro del cuerpo de la víctima, son los que se pueden conseguir los hallazgos, porque recuerden ustedes que hay un dicho que dice que los cuerpos hablan, y siempre el cuerpo del fallecido habla. Habla después de muerto. Es cuestión de la interpretación. Cuando una persona es objeto de muerte por inmersión, no porque se ahogó, sino porque lo ahogaron. Una persona es objeto de un golpe contundente o simplemente perdió el conocimiento por el golpe y lo lanzan a una piscina, a un tanque, a un sitio donde hay suficiente agua, la persona en el momento de tener contacto con el agua trata de despertar y trata en el desespero de salir. Entonces ese cadáver presenta unas características que son inviolables y que dan evidencia que la persona donde tuvo el contacto con el agua buscó la salida, pero lamentablemente no lo pudo hacer. Ejemplo, las extremidades superiores, que son los brazos, van hacia adelante. Las extremidades inferiores, que son las piernas, van hacia arriba. O sea, las manos buscan apoyo para poder salir y las piernas se encogen hacia arriba. Pero el esfuerzo y quizás el agua que ha podido ingerir a los pulmones le va a ocasionar algo que se llama enclavamiento amigdalar. Y ese enclavamiento no es más sino el desprendimiento del cerebro que va a incrustársele aquí en la garganta y le produce el ahogo total. Y los gases buscan salir, y los gases buscan salir por el colon. Entonces, las partes de las nalgas se convierten como un globo. Piernas arriba, manos abajo y las nalgas hacia arriba. Esa es la posición exacta de un cadáver encontrado en una piscina o en un tanque de agua que murió por inmersión, lanzado.
Ahora, si se consigue el cadáver con las manos hacia arriba, saliendo de la piscina, las piernas dobladas metidas en la piscina y las nalgas sopladas como un globo metidas dentro de la piscina, pues estamos en presencia que hubo una modificación del sitio del suceso. El cadáver fue sacado y posteriormente fue nuevamente llevado al sitio donde murió, que era la piscina o el pozo o el tanque de agua, lo que sea. Entonces hay que estar muy pendiente cuando eso puede suceder. Y de allí hay que demostrar que hubo un movimiento y la rigidez cadavérica nos va a permitir determinar con un buen estudio forense, por eso la importancia de promover un testigo forense y que es cuestión de que ustedes tengan un médico forense que sepa de eso para que pueda chocar con el informe que redacta la medicina forense. Evidencias pericial. Este dictamen elaborado por un especialista forense sobre el indicio en particular. El informe de balística es un ejemplo evidentemente pericial. La balística, la planimetría, la señalética, inclusive la física, determinan también indicios periciales muy importantes. Las personas que mueren por homicidio lanzadas de un edificio son diferentes las características a el que se lanza. Entonces, la física nos va a permitir de qué espacio fue lanzada la persona o de qué espacio cayó, y de acuerdo a la forma como la persona cayó y de acuerdo a los rasgos que tenga la persona, se determina si se lanzó o fue lanzada. Entonces, comenzar a explicar esto punto por punto, pues es muy engorroso. Duraríamos un año, en una clase de Derecho Probatorio de un año, con una cantidad de evaluaciones mensualmente para poderlo hacer. Yo simplemente trato así, muy alegóricamente, rapidito explicar para que ustedes tomen nota y ustedes tomen de cada ejemplo y puedan presentar un trabajito de 8 páginas mínimo. Ahora, si pueden serlo de 20, 30, yo no tengo ningún problema en leerlo, pero que ustedes tienen que estar constantemente leyendo si quieren ejercer la parte penal para que sepan cómo se van a manejar con esto. Evidencia testimonial, pues su nombre lo indica, los testigos. Hay que estar muy pendiente de los testigos, porque recuerde usted que dentro del proceso hay una forma muy fácil de intimidar al testigo. El testigo es objeto de sanciones penales cuando falta a su verdadera declaración y da falsos testimonios, y es penado. Entonces, la velocidad de ustedes como abogados detiene el juez por lo regular, siempre juramenta al testigo y debe hacerlo. Póngase de pie, levante la mano, jura usted decir la verdad y nada más que la verdad de lo que se le va a preguntar en este juicio relacionado con la causa número tal y tal y tal. Sí, lo juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie, si no, os demande. Entonces levanta usted la manito. Ajá, diga ya la defensa o el doctor o la doctora. Con el debido respeto, su señoría, solicito por favor que le indique a la ciudadana secretaria o al secretario le lee el artículo correspondiente a testigos de acá, al señor que acaba de ser juramentado como tal o a la señora. Ajá. El artículo tal dice que toda persona que acuda, que siendo llamada a un despacho, al estrado judicial en su condición de testigo y que venga a dar falsos testimonios, a mentir, será sancionado con la pena de tantos años de cárcel. El tipo inmediatamente patina y dice, uy, pero yo no, esto no me dijeron a mí, me dijeron que viniera aquí a hablar, pero no me dijeron que podía ser sancionado con pena de cárcel. Entonces, cuando usted se pare, tiene derecho a preguntar. Él pregunta a la defensa. Señora Caterine, usted escuchó, usted juró, ¿verdad? Sí, sí, yo juré. Y usted escuchó lo que la ciudadana secretaria, por orden de la ciudadana juez, le acaba de leer del artículo tal y tal, que con el debido respeto, ciudadana juez, se lo voy a leérselo nuevamente a la señora Caterine. Y entonces se lo leo muy despacito. ¿Entiende lo que quiere decir este artículo? Sí, yo entiendo. Ya he escuchado su palabra, que entendió todo. Permítame hacer las siguientes preguntas. Entonces ya usted muy discretamente ya también lo está presionando. Entonces son saber manejar los indicios testimoniales. Y tenemos la evidencia por confesión. La evidencia por confesión es única y exclusivamente una admisión de hechos.
por parte del imputado o de la persona que está acompañada. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de evidencias físicas, hay una cantidad de evidencias que no puede ser descartable y que permiten aceptar la culpabilidad siempre y cuando para los que lo favorezca. Y eso aparece allí, la admisión de los hechos aparece en los delitos especiales que está establecido en el Código de Procesal Penal, que son delitos especiales que ustedes deben de estudiar, que son la extradición, el enjuiciamiento del presidente de la República, acuerdos reparatorios, admisión de hechos. Son siete delitos allí de juicio breve, juicio abreviado. Entonces, esos son buenos que estudien esos elementos de juicios, procedimientos especiales. Yo quería extenderme un poquito más, pero menos mal que tengo aquí también una prueba testimonial que es el amigo Moreno que está aquí en clase y ya se asomaron y dijeron, mire, páralo ahí porque está hablando mucho. Entonces debo ya de cortar la clase. Pero voy a mandar otra que dice, evidencia por reconocimiento, es otro indicio. Es la que aporta por la fijación fotográfica, planimétrica y narrativa aportada por valiosos sobre la escena de los hechos, los individuos encontrados y los factores temporales. ¿Qué pasa? Eso todo lo que está con reconocimiento. Allí está por el reconocimiento, se fijó una mancha de hematoma que es sangre. Está el raspado de la sangre a través de unas mopas, fue introducida sobre la cadena de custodia y eso se va para el laboratorio. Después el laboratorio lo debe meter nuevamente en otro sobre con cadena de custodia para llevarlo al tribunal con su respectivo informe. Entonces son pruebas que fueron recogidas para un reconocimiento legal. Y está la evidencia por reconstrucción. No sé si ustedes han dicho, vino la PTJ con un señor y estaban reconstruyendo. Es reconstruir el sitio de suceso. ¿Qué pasó? Y usted como abogado defensor va también a la reconstrucción de los hechos. Pero usted tiene que haber salido todo el expediente para ir allí a cuando está reconstruyendo, usted también pedir el derecho de palabra y decir, mire, no estoy de acuerdo porque el arma contundente usted me la está colocando en el costado izquierdo detrás de la puerta y resulta que el arma contundente, según la acta policial, no estaba en el lado izquierdo, sino era afuera en el pasillo. Y si usted se va a meter ese strike en la reconstrucción de los hechos, pues lamentablemente, en vez de ayudar, está perjudicando. Mis amigos, me han quedado como más de 30 tipos de indicios. Me quedaron los indicios que se producen en el momento de los hechos, el indicio de la capacidad probatoria, la clasificación de indicios, la evidencia y pruebas forenses, que lo dice el doctor Rigoberto Flores Ordóñez. Me quedó la presunción, qué se entiende por presunción, ejemplo de presunción, cómo está constituida la presunción, una cantidad de cosas me he quedado, pero lamentablemente le agradezco su asistencia. Ya me volvieron a tocar la puerta, ya hasta que nos sacan de aquí, entonces pues es muy corto el tiempo, es muy corto el tiempo. Y si esta clase fuera presencial, pues era más cortico todavía, porque entonces me imagino que David levantaría la manita para preguntar algo, Abigail diría otra cosa, Catherine diría otra cosa, el señor Moreno que está aquí, él está allá en un rinconcito y cada dato pues hablo, yo lo escucho aquí también, le pido la disculpa porque si me pongo a escucharlo todo el tiempo, entonces no lo escucho, no les puedo dar la clase a ustedes, pero es que esto es bastante difícil así por plataforma, pero tratamos de ir con la era actual. Entonces, por favor, hagan un bosquejo de cada indicio. Yo les expliqué unos ejemplos a la ligera, profundicen en eso. Y para que puedan ustedes complementar, búsquense los indicios por el momento, búsquense evidencias por reconocimiento, evidencia por reconstrucción. Doctor, indicios por el momento en que se produjo. El antecedente por reproducción, por cómo se produjo, y el indicio por capacidad probatoria. Eso tiene 4 tipos de indicios de capacidad probatoria: evidencia directa, indirecta y legítima. Con eso, pues, mandan su trabajo, tienen prácticamente más de 10 días para hacerlo. Mi intención no es perjudicar a nadie, mi intención es ayudar a la gente, pero sí les pido, por favor, que hagan los trabajos. En referente a la materia de casación, hay algunos que ya la acusaron conmigo, allí está la materia de casación.
Hubo algunas cuestiones que no fueron muy bien acordadas, quizás porque hubo mala interpretación allí con los trabajos, las cosas no lo entendieron, pero entonces ya están todos evaluados. Los felicito, nadie va a repetir, todos pasaron su asignatura, unos con más nota que otros, pero todos pasaron la materia. De verdad que felicitaciones. Los que tengan un poquito la materia menos nota, pues no se preocupen, solamente estudien casación, casación es muy importante. Casi todos los abogados que trabajan penal no hacen la casación, porque es un grupo que lo hace aparte, pero es bueno que lo estudien. Pero esto de los indicios sí es bueno estudiarlo porque ese es el medio de defensa que ustedes van a utilizar para defender a determinada persona en cualquier momento y para defenderse ustedes mismos. Nosotros en la casa muchas veces manejamos indicios. Cuando nosotros las señoras se ponen medio difícil, nosotros inmediatamente acudimos a la experticia, nosotros las pruebas periciales y comenzamos a inventar allí cómo podemos quitarnos el chapadón de agua encima y entonces pues salimos bien, siempre salimos bien, gracias a Dios. ¿No es así, Abigail? Así es, profesor. Siempre tratamos de salir bien con los indicios nuestros a favor. Bueno, señores, si tiene alguien algún derecho de palabras, 2 minuticos para que quieran decir si entendieron, cómo les pareció la clase y yo les pueda asesorar, pues con mucho gusto estoy para oírlos. Vamos a empezar, Profesor, vamos a empezar excelente la hoy clase. por Devia, que la veo que está ahí en línea. Profe, excelente la clase, me gustó mucho. Siento que me sirve de mucha ayuda, profe, porque estoy iniciando en el mundo de derecho, estoy en la parte del Ministerio Público, entonces creo que es muy importante estos puntos para el ejercicio y para uno como funcionario ahora. Me parece interesante y que como funcionarios no nos podemos quedar en el método inquisitivo. No es todo acusar, sino que también entender que cuando una persona simplemente no tiene la culpa, no la tiene ya, pues, y ser garante de los derechos humanos. Usted Pero me parece muy... está de fiscal. No, profe, no tengo la edad, estoy empezando, no soy Bueno, fiscal. pero ya está por allí metida en el Ministerio Público. Mire, yo decía una cosa. Sí, Ojalá yo soy Dios le la abogada sapiencia adjunto, y la profe. sabiduría para saber usted interpretar la ley. Porque es que los indicios, por ahí hay también otro ejemplo que voy a dar, los indicios se ciñen a través de la parte jurídica legal constituida en cada país, a través de su ordenamiento jurídico y a través de la experiencia de la vida. Entonces muchas veces tenemos que aprender a practicar la experiencia de la vida, que no necesita tener mucha edad para tener experiencia de la vida, porque muchos adquieren experiencia de la vida rápidamente. Y siempre y cuando pues, aprendemos a valorar a los demás, nos valoraremos nosotros mismos. Y respetando a los demás, nos respetaremos nosotros mismos. Entonces, el derecho, pues, es eso, es la parte social de respetar a cada quien lo que le corresponde y dar a cada quien lo que realmente le corresponde. Y muchas Sí, veces se profe, yo vulnera el estoy derecho. empezando, yo estoy como abogado adjunto, estoy empezando y con la maestría también me estoy ayudando mucho. Adelante, profe, poco a Bueno, poco. yo le auguro los mayores éxitos y le auguro desde ya que yo sé que usted es una persona muy joven, porque ya hemos tenido oportunidad de hablar en reiteradas oportunidades, vaya aprendiendo a seleccionar lo que en realidad es bueno y lo que es malo. Y nunca dude de decir, yo no estoy de acuerdo en esto porque creo que no es lo correcto. Porque muchas veces es mejor estar uno fuera que estar adentro, pero hacer las cosas bien. Bueno, que Dios me la bendiga y para adelante. Allá la doctora Adelante, profe, Caterine. sí, a mí. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Bueno, muy interesante la clase. ¿Me escucha, doctor? Sí, perfecto. Ajá. Muy interesante la clase, pero de hace rato pues tenía una duda con lo que eran los indicios, ¿no? Cuando por lo menos ocurre una situación con un menor, por ejemplo, de 7 años, y la evidencia es escasa, pero el menor, que era, quizás vamos a hablar de la parte educativa, ¿no? Un profesor que le quitó la ruana a una niña, la estaba ayudando a desvestir. Entonces la niña de 7 años dice que ella fue abusada por él, que la tocó, yo no sé, no se sabe todavía. Y ya el profesor, pues como es una menor, tiene más valor, por lo que veo, en la palabra de la menor, que la del profesor, que él dice que solamente le ayudó a quitar la ruana. Entonces, en ese caso, ¿cómo se trabaja la parte de la evidencia contra la palabra de un menor? Mira, fíjate que cuando hay delitos estos que eso se llaman actos lascivos. Ese delito se llama acto lascivo porque simplemente puede haber un toque.
Cuando se hace la denuncia por parte del representante, la mamá o el papá, en contra de determinada persona, esa denuncia va si es niña, va al Tribunal de Violencia de Género. Y si es niño, se va para el tribunal normal. La pregunta que yo me hago primero es, ¿allí estaría la equidad de la justicia? No, porque el hecho de ser hombre, pues tiene que irse por otro lado, y el hecho de ser mujer, pues tiene que irse para el Tribunal de Violencia de Género. O sea que de ahí ya empieza la discriminación de una manera legal, pero ilegal, inconstitucional. Ese es mi tema. Mi punto de vista es ese y nadie me lo va a quitar. Porque tengo la oportunidad de opinar también, como ustedes pueden opinar como abogados, pero fundamentándose en puntos estratégicos, como debe de ser. ¿Qué pasa? Cuando sucede esta denuncia y entonces se hace la audiencia de presentación, la preliminar, la presentación, perdón, la audiencia de presentación, le corresponde al abogado pedir una prueba anticipada, que es una audiencia anticipada que se le pide al ciudadano juez para que el juez la acorde en un lapso muy rápido, donde debe de ir la niña o el niño, donde va su representante y donde debe ir el imputado. Y allí se puede realizar perfectamente la entrevista al niño, fundamentado entre los derechos del niño, por supuesto, y se le va a preguntar determinadas cosas. Y entonces allí la fiscal, que es la que acusa, el juez o la juez que va a decidir, y la defensa van a sacar sus propias conclusiones y van a saber si estamos en presencia de algo que es cierto o algo que es incierto, que son los famosos indicios, la presunción. ¿Por qué? Porque muchas veces se manipula al niño o a la niña para que declare indeterminadamente en contra de una persona. Profesor, y ahí no van las pruebas, los fluidos. Yo tuve la oportunidad de asistir a una persona que lo acusan de unos actos lascivos contra 3 menores. Y entonces yo pedí la prueba anticipada, que es muy, muy importante pedirla. Inclusive pues, con adultos y cualquier cosa, pedir una prueba anticipada, la audiencia anticipada. Y entonces se declararon las niñas. El señor tenía 3 días detenido. Señores, tiene una enfermedad diabético. Y trasladarlo del centro de la cárcel, donde estaba, al tribunal con esposas, prácticamente las manos, las muñecas se le estaban rompiendo. Porque estos días no estaba siendo objeto de la insulina y todas las cuestiones que se pone para poderse mantener bien, entre comillas. Y entonces, una de las niñas, al hacerle algunas preguntas, sí, me tocó y tenía anillos. Otra que no tenía anillos, otra que sí tenía anillos, otra que tenía un anillo. Entonces, los 3, una que fue sola, otra que fueron 2, otra que fueron las 3, o sea, no se coordinaba, independientemente que sean niños, no se coordinaba, porque si a mí me dicen, usted andaba con Abigail, con Caterina y Debbie en el paseo, pues sí. Entonces sale Abigail y dice, no, yo andaba solo, yo nunca no fui con nadie. Entonces sale Debbie, no, yo andaba era con Caterina, no, yo andaba era con Omar. Entonces, somos 4 personas, si andábamos los 4, andábamos los 4. Entonces hay una distorsionalidad de que están modificando el sitio de lo que pasó allí, y de paso, la persona, ¿cómo va a usar anillos? Si eso que le pusieron las esposas por trasladarlo de un sitio a otro, inmediatamente se le inflamaron las manos. Imaginen una persona diabética, en estado diabético avanzado, ¿cómo usar anillos? Eso trajo como consecuencia que le dieron pues, una medida, lo mandaron para la casa. Pero entonces estaba en la casa y el señor no podía estar en la casa encerrado porque necesita salir, necesita coger sol por su estado de salud y necesita ir ir al consultorio a tratamiento. Entonces logré conseguir posteriormente que esa medida humanitaria, tener casa por casa, se la quitaran y le dieran una medida. Ya me está mandando otra vez a salir de la clase de cuenta. Ya va, déjame 2 minuticos. Entonces resulta que el señor me le dieron una libertad, entre comillas, entonces se está presentando cada 30 días al tribunal, y para esta semana que viene vamos a tener ya el juicio, después de 2 años. Pero hay suficiente herramienta como pueblo. Entonces la pregunta que me hace usted, Catherine, referente a si la persona va a ser objeto de se puede investigar, se puede determinar que no tiene culpa, que tiene culpa, pues eso corresponde a la defensa. Por eso la importancia de la preparación del abogado cuando asume ser defensor, porque tiene que manejar el tema.
Una vez hablaba yo con un señor que fue juez de aquí del Tribunal Civil y es profesor de la Católica, y un día le dije, mira, tú no ejerces casi penal, mira, chico, yo no ejerzo penal, Omar, yo trabajo puramente civil, porque yo me pongo a trabajar penal y en vez de trabajar penal lo que voy a dar es pena. Entonces, pues, no trabaja penal. Entonces, pues, cada quien debe colocarse a trabajar algo, al menos que tenga estudios de procesaje general y pueda hacer determinadas cosas. Bueno, señores, Abigail, me quedé con ganas de escuchar su voz y lo mismo de Moreno que está aquí, pero aquí tengo a Lucecita al lado mío que ya me quitó hasta el mouse y está que me saca de pantalla. Y que coste, no se fue la luz, me están sacando ya. Bueno, un placer, que tengan feliz fin de semana, éxitos a todos, que el gran creador del universo les ilumine y les lleve por el buen camino. Y como Amén. dice Miguel Ángel Landa, hagamos bien y no miremos a quién. Estoy para servirles. Cualquier duda que tengan referente al trabajo, por favor, me pueden llamar a mi número celular 0414-740-5080, que yo gustosamente les podré indicar cómo se va a hacer, porque el deber mío es ayudarles. Feliz fin de semana. Un abrazo.